¿Lo tiene? Ok. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Braman las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derribó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, este es un canto de confianza de parte de David. Y es algo que nos puede dar confianza a nosotros cuando estamos en crisis. Porque Él es nuestro pronto auxilio. Y como vemos, el Salmo no promete ausencia de tribulación, sino la presencia de Dios dentro de la tribulación. Entonces, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice la palabra de Dios, Él es nuestro torre fuerte, ¿verdad? Dice un canto, a Él correrá el justo y será levantado, dice la palabra de Dios. Entonces, qué importante es tener esa confesión firme cuando nosotros estamos en tribulación, porque es una confesión. Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza, ¿verdad? Es importante, amado, porque ciertamente nosotros estamos expuestos, siempre vamos a tener problemas, siempre, hasta que estemos en el cielo ya no va a haber problemas, allá no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto, ni angustia, ni nada de eso, ni tristeza. Pero mientras estemos aquí siempre vamos a tener que enfrentar problemas. Bueno, pues para esos problemas Él es mi amparo y Él es mi fortaleza. Y no solo eso, es mi pronto auxilio en la tribulación, ¿verdad? Entonces, quiere decir cuando es mi pronto auxilio que Él está cerca de mí. Él no está lejos, no es un Dios de lejos, sino de cerca. Él está conmigo. Amén. Entonces, por más tribulación que usted puede estar pasando o que yo esté pasando, a mí me fortalece mucho el hecho de que Él está conmigo, ¿verdad? Entonces, en la vida nosotros buscamos su refugio, pero muchos buscan el refugio en otra cosa. Buscan en el dinero, en las relaciones, en otras cosas. Pero yo le voy a decir una cosa, las cosas fallan cuando la crisis es más profunda. Esas cosas del dinero no compran la salud ni la felicidad tampoco. Entonces, no es el dinero el que te da la seguridad, ni tampoco puedes descansar tú que tu refugio sea el dinero. Porque llega el momento en el que el dinero no paga tu enfermedad. Entonces, hermano, confiar en Dios es importante. David confiaba en Dios. Por eso en el verso 2 dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aunque tiemble la tierra, dice David, no temeremos. ¿Sí? Entonces usted me puede decir, pastor, qué difícil es eso. Sí, yo no estoy diciendo que es fácil. Es difícil confiar cuando estamos en un problema. Viene la enfermedad, pero tú tienes que entender lo mismo. Es el mismo método. Tú y yo tenemos que entender que hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Y esas cosas en las que nosotros no podemos controlar, esas son las que tenemos que dejárselas a Dios. Pero las queremos controlar nosotros. Y ese es el problema. Por eso nos metemos en problemas. Porque aún las cosas que no podemos controlar nos empiezan a preocupar.
Oye, pero no esto. Y bueno, ¿tiene solución? ¿Encontraste la solución? No, no hay solución. Entonces, si no hay solución, o preocuparse, ni siquiera es ocuparse, porque es preocuparse, ¿verdad? Entonces, preocuparse no resuelve nada. El chiste es ocuparse, ¿no? Porque a veces estamos, la vez pasada un matrimonio estaba sufriendo por la hija. Y entonces la esposa le decía al esposo, oye, yo te veo tan tranquilo. Y nuestra hija está así, y así, así, así. Y le decía el papá, bueno, pero lo podemos solucionar, ¿no? Entonces. O quieres que esté así como tú, comiéndote las uñas. Nervioso, nervioso. O quieres verme así, caminando para allá y luego caminando para acá y caminando para allá. Lo puedo hacer. O sea, para que tú veas para que te tranquilices y pienses que también a mí me interesa, pues si quieres, puedo caminar para allá y puedo caminar para acá y puedo hacer como que me voy a comer las uñas. Pero no voy a resolver nada. Entonces, es difícil actuar, sí, pero imagínense que andemos todos preocupados haciendo tales cosas. Entonces, no resolvemos nada. Ese es el asunto, ¿no? Pero yo puedo descansar no en un escape emocional, sino en la fortaleza que es Dios. Lo dijimos hace ratito. Que Dios no se sorprende y que Dios no, ¿cómo dijimos? ¿No recuerdan? Cuando dijimos que a Dios no está desprevenido ni nada. En cuanto a lo mío, Dios sabe lo que yo estoy pasando. Y Dios no es ajeno a mi problema. Entonces, por tanto, no temeremos. La fe no niega que la tierra tiemble, declara que Dios sigue siendo mayor que aquel temblor. Aunque la tierra tiemble, si Dios está conmigo, si Él está conmigo, ¿qué me puede hacer la tierra? ¿Verdad? Porque Él es el dueño. Amén. Entonces, dice que es la presencia de Dios. Quise hacer este estudio corto porque vamos a tomar la Santa Cena. Por eso estoy tratando de ir rápido. Pero la presencia de Dios en medio de su pueblo produce alegría, produce estabilidad. Mire lo que dice el verso 5. Dice el 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Él está con nosotros. Él lo dijo cuando se despidió de sus discípulos, porque los discípulos estaban abrumados. ¿Por qué? Porque habían dejado 3 años sus quehaceres para irse a servir al Señor de tiempo completo. Y de repente el Señor se va. Entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a volver a la pescadería, lo que hacía Pedro? ¿Y qué vamos a hacer? No. Sin embargo, Él les dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una verdad que nosotros debemos de entender, de saber que Dios está ahí con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo esto termine, hasta que venga en su segunda venida. Él está con nosotros. Entonces, la estabilidad de este pueblo está en Dios. Nuestra estabilidad, hermano, emocional, en tu casa, está en Dios. No depende de una estructura, ni depende de un dinero, ni depende de nada de eso. No depende de eso. Depende de Dios. Y también la estructura de la iglesia se sostiene por Dios. Así es de que nadie es indispensable. En su iglesia nadie es indispensable. Nadie es indispensable.
Porque Él es el que la sostiene, no el hombre. Así de simple. Entonces, si si falta una persona, Dios se provee de otra persona. Así. Entonces, Dios, fíjese lo que hace el Señor. Dios gobierna, Dios está en control. A Job le dijo, ¿qué haces tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y luego le dijo, y contéstame si eres tan inteligente. ¿Verdad que le dijo eso? Entonces, dice la palabra de Dios en Salmos 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quietos. O sea, no te alteres. Pero nos cuesta a nosotros, nos cuesta. Pero el versículo dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sí? Entonces, mi quietud, mi esperanza, mi paz nace de la certeza de que Dios está conmigo. De ahí me agarro yo. En eso descansa mi fe, en eso descansa mi familia, en eso descansa mi economía, en eso descansa todo mi ser, en que sé que Dios está conmigo. Y cuando el enemigo viene contra mí, él me dice, quieto. Conóceme, yo soy tu Dios. Sí, a veces nosotros queremos pelear. No, yo me voy a levantar y aquel dijo mentiras y me injurió y no es justo lo que hizo y me quiero levantar a defenderme, hermano. La mejor defensa es Dios. Amén. A mí me costó mucho trabajo entender eso. Hay veces que injustamente se han levantado, se levantaron personas y a veces yo cuando se levantaban, pues yo quería ir a aclarar el punto, ir a decirle a la persona cuántas son 2 por 4. Y yo me levantaba y hacía y la empeoraba. Porque la quería resolver yo cuando la palabra de Dios dice, quieto, yo peleo por ti. Y hasta que aprendí, a mí me habían robado muchos programas y se habían sacado premios año con programas que yo había elaborado. Y muchos me criticaron porque yo nunca me levanté en contra de los injustos que se enriquecieron, porque por cada programa que yo hice les daban más de 12,000 pesos. Y me volaron como 8 programas. Y los presentaron como si fueran de ellos. Y ellos no los hicieron. Yo los hice. Y yo me di cuenta cuando iban en el 6º, más o menos 7º programa, me di cuenta que estaban lucrando con mis programas. Y mucha gente vino y me reclamó y me dijo, oye, ¿cómo eres? Iluso, para no decir. Porque tú sabes que te lo están robando y tú no haces nada. Les dan esto, con tus programas. Y yo les dije, yo no me voy a ir a desquitar con ellos, porque en ese momento sí me dieron ganas de ir a reclamar. Y eran 2 de ellos los que me estaban timando. Pero se presentó el día donde Dios hizo justicia. Y fue mejor que si yo me hubiera levantado, me corres de la empresa. Por andarme metiendo y no obedecer al Señor cuando Él me dice, quieto, yo pagaré. Llegó el momento en el que Jehová me defendió. Amén. Y hermano, se siente tan bien no haberte levantado tú y que disfrutes más de ese momento, porque fue Dios el que te levantó y te levantó mucho, pero mucho mejor que si tú hubieras intervenido. Entonces, hermano, hay batallas que no se ganan con la ansiedad, sino con rendirte al Señor. O sea, ¿de qué sirve? Estoy ansioso, ¿por qué? Porque esto, porque mi hijo, porque mi hija, porque mi esposo, que no sé qué. Y estoy que casi no puedo dormir.
Cuando podemos dejársela al Señor. Amén. Entonces, mira lo que hace el Señor si te cambias al Salmo 8:2, por favor. Mira lo que hace el Señor para que veas el poder que tiene nuestro Dios. Nada más quiero terminar así con esto. Mira lo que hace el Señor en lo que nos dice en el Salmo 8, capítulo 2, capítulo 8, verso 2. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire qué poderoso es Dios. Dice, de la boca de los niños y de los que maman. ¿Sí? Aquí el salmista usa una imagen para enseñarnos que Dios derrota al enemigo usando lo que parece débil e insignificante. Un niño recién nacido es débil, pero dice aquí que de la boca de los niños y de los que maman, o sea, de los niños muy chiquitos, porque todavía están amamantados, dice que de la boca de ellos, dice, fundaste la fortaleza. Con eso, cuando un niño nace, vemos el poder de Dios cuando un niño nace, porque eso es un milagro, es algo glorioso, grandioso, ¿cierto? Y con eso el diablo sabe lo poderoso que es Dios. Por eso dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Sí, amado hermano. El salmista cita estas palabras, ¿sí? Porque es poderoso la voz de un niño. ¿Sí? Jesús citó este salmo cuando los niños lo alababan en el templo, mostrando que Dios recibe gloria aún de los pequeños. La fuerza espiritual no siempre se manifiesta de los que se sienten muy fuertes, sino en la pureza de un inocente, de una persona que no está buscando una posición, ni que se le alabe, ni que se diga que él es bueno, no está buscando eso. Con eso derrota al enemigo. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Pero también nos hace ver, amados hermanos, que hay muchos que se sienten pequeños, o sea, la contraparte, o incapaces de hacer algo. No, pues yo no puedo, no, pues yo no sé. Y siempre andan virtiendo comentarios como denigrándose. Este pasaje nos dice también lo mismo. Nos recuerda que Dios puede usar una oración sencilla. Si desde la boca de los niños y de los que maman perfecciona la alabanza y funda la fortaleza, entonces yo puedo en lo sencillo agradar a Dios, servirle a Dios. Dios puede usar una palabra, una alabanza humilde. Desde ahí se mueve el Señor. Un acto, una persona que es obediente, Dios la usa. Dios no usa la arrogancia. No, la arrogancia no trasciende ni siquiera las cuatro paredes. La arrogancia no estamos aquí de arrogantes. No, porque Dios se mueve en la inocencia. La fe sincera puede. La fe sincera mueve montañas. Sí, amado. Dios no necesita nuestra grandeza para actuar. No. Hace rato dijimos, Dios hizo hablar un burro. Y Dios mató a todo un ejército con la quijada de un burro. Imagínense lo que hará con un burro entero. Dios quiere corazones dependientes. Que dependamos de Él. Que todo lo que hagamos dependa de Él. No de nuestra elocuencia, de lo que sabemos, ni siquiera de nuestro don.
Ni siquiera es de nosotros el don. No es de nosotros. Entonces, hermano, déjame decirte para concluir. Recuerda que Dios sigue siendo nuestro refugio. Y ese refugio está firme y está conmigo en la noche, en el día. Cuando temes, no estás abandonado. No. Toma unos minutos y detente delante de Dios y nombra tus temores, todo aquello a que le temes, nómbralos. Y reconoce que Él sigue siendo tu Dios. Deja de correr hacia otro refugio. Corre al Señor, vuelve al amparo del Señor. Dios no se ha olvidado de ti ni de tu clamor. Aunque lo que estás pasando parezca muy fuerte, déjame decirte que Él sigue siendo Dios y sigue siendo mi refugio en la angustia. Tu esperanza no tiene que morir, acércate a Él. Sí, amado, Él sigue siendo mi refugio. Lo decíamos en la mañana. Mi mamá, Dios no sanó a mi mamá. Pero la circunstancia no hace que yo vea a Dios diferente. Dios no sanó a mi mamá falleció y se lo pedimos, pero no la sanó. Pero Él sigue siendo el sanador. Luego murió mi papá, también le pedimos por mi papá que no falleciera, pero no por eso yo voy a decir, como Dios no sanó a mi papá, Dios no sana, no, Dios sana. Es que Dios no me ayudó en mi enfermedad, es que Dios no me ayudó con mi familia, y yo no puedo juzgar a Dios por mi circunstancia. No lo puedo juzgar por lo que me está pasando. Dijimos hace rato, como el avestruz cava un hoyo, mete la cabeza y se pone en tinieblas, y para el avestruz todos están en tinieblas. Y eso no es cierto. Tu circunstancia no cambia la verdad de Dios. Él sigue siendo mi refugio. Vamos a orar.